Bueno, se viene una nueva ley de alquileres, ¿eh? Sí, parece que el gobierno quiere derogar o suspender en principio la anterior y debatir una nueva. Claro, ¿y en qué consisten estos cambios? Glenda Gómez es presidenta y fundadora de la Asociación Inquilinos Argentinos. Glenda, gracias por atendernos acá, Julieta y Mariano. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mariano? Un gusto. Bien, contanos un poco, ¿qué es lo que quiere hacer el gobierno y cómo funciona? ¿Cuáles son los problemas de la ley anterior y qué es lo que quieren modificar ahora? Sí, mira, sinceramente estamos con una preocupación muy grande los inquilinos. Nos preocupa mucho que quieran derogar la ley de alquileres, que hablen de derogar una ley de alquileres cuando hay una necesidad mucho más grande para las familias inquilinas, para los hogares inquilinos, que primero es el terrible desendeudamiento que tenemos. Sí. Segundo, nos preocupa mucho que hablen de una ley de alquileres, derogar la ley de alquileres. No sé si me escucha, yo escucho muy bajo. Sí, perfecto, te escuchamos bien, te escuchamos bárbaro. Ay, se me había cortado. Hablan de derogar la ley de alquileres y volverla a 2 años. Eso sería una situación terrible para los argentinos, sería un retroceso increíble, porque los inquilinos, para poder juntar el dinero, para poder ingresar a un nuevo contrato de alquiler, firmar un nuevo contrato, nos cuesta muchísimo. Ustedes saben que el inquilino, el trabajador, porque cuando hablamos de inquilinos hablamos de trabajadores, cuando el trabajador tiene que firmar un contrato y tiene que juntar dinero, es un préstamo el que tiene que sacar. Sabemos que los sueldos están muy por debajo de lo que es una canasta básica, y más para el trabajador que alquila. La canasta básica no contempla los alquileres, entonces estamos hablando de una población de 8 millones de argentinos que están por debajo del límite de la pobreza, y esos son los argentinos que alquilan. Glenda, ¿vos considerás entonces que la ley vigente estaba funcionando? No es el problema de la ley lo que no funciona. Las leyes funcionan. Lo que no funciona es cuando no hay justicia, cuando no se ejerce la justicia, cuando no tenemos un Estado presente, que el Estado regule el precio del alquiler. Hay puntos de la ley de alquileres que obviamente hay que modificar, como por ejemplo el tema de la regulación de ingresos a un nuevo contrato, cuando se firma un nuevo contrato, pero el problema no es la ley, sino la falta de voluntad política y la falta del ejercicio del Estado. La ley hablaba de alquileres sociales, nunca se ejercieron esos puntos de la ley, nunca se desarrollaron esos puntos de la ley, y no hemos tenido alquiler social en Argentina todavía. Y eso está dentro de la ley. O sea, el Estado no se ocupó de implementar la ley como correspondía, no se han ocupado de brindarle a los inquilinos los centros de justicia como para que el inquilino y propietario puedan participar en conjunto y el inquilino pueda tener una defensa gratuita, un patrocinio gratuito. Todo esto que está dentro de la ley, el Estado no se ocupó de regularlo y ejercerlo como corresponde. Una ley que no se ejerce como corresponde por falta de voluntad política y falta de justicia, y no es la ley la que fracasa, es el Estado. Glenda, con la ley anterior, ¿bajó la oferta? ¿Cayó la oferta de alquileres? No, el problema que tenemos, que hay, primero y principal, que se está brindando una mala información. No es que cayó la oferta de alquileres, la gente ya no puede alquilar. ¿Pero por qué? No es culpa de la ley, sino es de la alta inflación que tenemos. Imagínense que en la canasta básica no están los sueldos, con los alquileres, como recién les decía. La inflación superó a lo que es la canasta básica de cualquier trabajador. Claro. Entonces, en el bolsillo del inquilino, ¿cómo hace para alquilar? Esto que estás explicando, Glenda, perdón que te interrumpo, pero esto que estás explicando es fundamental, porque vos que conoces el tema y estás dando en la tecla. Lo estás explicando claramente, porque la discusión no está solo en la ley. La ley pudo haber disminuido o aumentado la oferta de alquileres, pero lo cierto lo explicás vos, que es que con los salarios de hoy no alcanza para alquilar. Ahí está el verdadero problema. Que la realidad es esa, el punto clave es en la inflación, los salarios. El trabajador común que tiene una propiedad que no paga alquiler está en la línea de pobreza y en el límite de la indigencia, ¿no es cierto? Imagínense un trabajador que alquila, que somos 8 millones de familias que alquilamos, que no pueden pagar el alquiler. Entonces, el problema es la inflación, y el problema es que los sindicatos no se ocupan de lo que es las paritarias. ¿Cómo puede alquilar una familia si el 80% de sus ingresos va destinado a un alquiler? Claro. Y a la deuda que genera el alquiler. Claro. Porque no olvidemos que cuando uno firma contrato adquiere una deuda y tiene que pagar la deuda, que es un préstamo, y el alquiler.
Glenda, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dijo que iba a convocar a todos los sectores, que quería una ley con consenso. ¿A ustedes los inquilinos lo llamaron? No, jamás nos han convocado a los inquilinos. Esto es algo que tenemos que decirlo. Jamás han llamado a las organizaciones de inquilinos. Incluso hemos estado trabajando fuertemente durante la pandemia, hemos estado advirtiendo, haciendo comunicados, y en los ministerios lo tienen, y hay propuestas que se hicieron desde la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria, a la cual pertenecemos también, propuestas que se han acercado al Ministerio de Hábitat y no hemos tenido respuesta, reuniones que se han cancelado y no hemos tenido respuesta. No nos han sentado en la mesa con la que se sientan con la Cámara de Inquilinos, de inmobiliarias, no se sientan con nosotros a dialogar y no preguntan qué es lo que necesita la gente y lo que la gente necesita. Claro. Nosotros trabajamos en territorio, conocemos las familias de inquilinos y conocemos qué es lo que está pasando acá. El problema es la inflación y la devaluación de los sueldos. Ese es el grave problema que tenemos en Argentina. Clarísimo, clarísimo. Glenda... Y otra de las faltas de políticas habitacionales, porque no se sacan créditos para inquilinos. Los créditos que se han lanzado a Procrear son todos para propietarios. Así sea ese último crédito que están lanzando, que es Mi Pieza Propia, que para nosotros es terrible que lancen un crédito así, que hablen de una pieza propia, cuando las familias tienen que vivir dignamente. Siempre, hasta ese crédito es para un propietario, es para el que tiene algo donde construir, pero jamás se corrió la vista y jamás se miró al inquilino como un trabajador, como las familias que tienen los derechos vulnerados. Glenda, clarísimo tu testimonio. Gracias por habernos atendido y quedamos en contacto. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Glenda Gómez, presidenta de Inquilinos Argentinos, planteando las preocupaciones de la nueva ley que se quiere debatir en el Congreso.